Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio. Y yo soy Luisa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa en 1936. Fue el único hijo del matrimonio de Ernesto Vargas Maldonado y de Dora Llosa Ureta. Luego de algunos meses del nacimiento de Mario, el matrimonio se divorcia y bueno, Mario vive con su familia materna en Arequipa y luego se van a vivir a Bolivia porque el abuelo comienza a ser administrador de una hacienda de algodones en Cochabamba. A la edad de 9 años, Mario se va a vivir con su familia a Piura y es en donde conoce a partir de los 10 años a su padre, quien creía que había muerto porque la familia materna le había comentado tal suceso. Y bueno, a partir de eso, sus padres comienzan a reconciliarse y se van a vivir a Lima. Se podría decir que la relación padre-hijo fue un poco conflictiva. Tras la ausencia del padre, Mario no tiene un acercamiento tan natural con su progenitor y sobre todo su padre parece no comprender hobbies que comienza a tener Mario, por lo tanto lo lleva a un colegio militar. Y es ahí en el colegio militar que tras su experiencia comienza a tomar la decisión de que quiere continuar con la literatura. Y bueno, tras su experiencia en la secundaria decide postular a la Universidad San Marcos, estudia Derecho y Literatura. Finalmente, bueno, tiene sus primeros pininos como redactor y periodista en un diario limeño, La Crónica, donde hace reportajes, notas, entrevistas locales. Y para añadir con lo que acabas de decir, Luisa, sí, efectivamente, su padre es quien decide enviarlo al Colegio Militar Leoncio Prado porque Mario había desarrollado, digamos, esta atracción por la literatura, ¿no? Lo cual para su padre no era tan, entre comillas, masculino, ¿no? Acordémonos que también estamos en una época en que quizás el machismo estaba mucho más arraigado, ¿no? Entonces, su padre no congeniaba con esa idea de que su hijo pueda gustar de la literatura y quiere básicamente alejarlo de ese hobby, ¿no? Incluso es paradójico porque lo manda y el mismo Mario Vargas Llosa ha comentado que durante el internado en el colegio militar, que él puede desarrollar, digamos, este bichito que tenía por la literatura y básicamente lo hace adaptando su habilidad. Y aquí también puede entrar un poquito de los elementos autobiográficos, justamente en La ciudad de los perros, que ya vamos a ver en un momento, ¿no? Porque él empieza a escribir justamente estas cartas de amor para las enamoradas de sus compañeros, pero también escribe estas novelitas un tanto obscenas, digamos. Finalmente, lo que su padre quería evitar, básicamente le terminó saliendo el tiro por la culata, como se dice, ¿no? Él va al colegio militar entre los 14 y 16 y será justamente a los 16 años que empieza, como bien decías, a trabajar como periodista, haciendo sus pininos, y es en ese mismo año que presenta una obra teatral que se llama La huida del Inca en el Teatro Variedades de Piura, ¿no? Y eso es cuando él cursaba el último año de secundaria. Sin embargo, la obra nunca fue publicada, ¿no? Y entonces la primera obra teatral, digamos, conocida de él es La señorita de Tacna, que al menos sale publicada en 1981. Y bueno, creo que ya sabemos cuál es su premio más notable, que es el premio Nobel en el 2010, pero antes había recibido, bueno, una tremenda cantidad de premios, pero me parece que los más importantes podrían ser el premio que obtuvo en el 86, 1986, que es el Príncipe de Asturias, luego en el 94 ganó el premio Miguel de Cervantes y bueno, finalmente, como decíamos, en el 2010 su premio Nobel. Bueno, y creo que también falta comentar que Vargas Llosa fue parte de una comisión independiente que llevó a cabo la investigación sobre los eventos en Urajay, que fue presentada para la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. Y por otro lado, entre sus obras más importantes de Mario Vargas Llosa, encontramos Los Jefes de 1959, La ciudad y los perros de 1963, Conversación en la Catedral de 1969, La guerra del fin del mundo de 1981, entre otras, ¿no? Hay que resaltar que este autor presenta una vasta lista de obras literarias que se podrían considerar muy importantes. Sí, literarias y no literarias también, o bueno, digamos, no ficcionales, ¿no? Ensayísticas también.
investigaciones, ¿no? Y sí, la importancia quizás de La Ciudad de los Perros radica en que fue su primera novela y fue con la que, o bueno, la que le granjeó fama mundial, ¿no? Con esa novela fue que Mario Vargas Llosa se hizo conocido mundialmente y básicamente pudo quizás popularizarse, ¿no? Dentro de esta corriente conocida como el boom latinoamericano. Bueno, creo que para entender mejor La ciudad de los perros es bueno hablar un poco sobre el contexto de la obra, desde dónde narra el autor esta obra. En primer lugar, yo quiero mencionar que esta obra me parece muy biográfica, es decir, contiene muchos aspectos de la vida de Vargas Llosa y eso mismo lo hace notar en su prólogo, porque él mismo comenta que esta historia de la ciudad de los perros tiene una suerte de invención literaria de Alberto, del jaguar, del Serrano Cava, del esclavo y de su experiencia en el Colegio Militar Leoncio Prado. Entonces, esta obra está sumergida en la época de su adolescencia, se podría decir, en donde él, bueno, comienza a tener esas experiencias de encontrarse con su padre, de vivir con su padre, de ir a este colegio, y justo, si no me equivoco, fue en el gobierno de Odría, ¿no? ¿Qué más nos podrías Ujú. decir, Sergio? Sí. Sí, justamente porque Mario Vargas Llosa ha comentado en, bueno, en numerosas entrevistas cómo le afectó el conocer a su padre, ¿no? Porque como bien nos mencionaste, Luisa, que le habían hecho creer que estaba muerto, ¿no? Hasta que en los 10 u 11 años me parece que su madre le dice, no, que tu padre en realidad está vivo y vamos a irnos a vivir con él a Lima, ¿no? Además de eso, su padre, como también lo mencionaste, es un hombre violento. Y aparte de eso, aparte de la relación con su padre, que como decíamos es conflictiva, además lo manda al colegio militar. Y en el colegio militar es que Mario Vargas Llosa puede ver en realidad cómo era el Perú realmente. Así lo pone él. ¿Y a qué se refiere con esto? Es que tomando todo el contexto en su conjunto, como bien dijiste, Luisa, Lima en esa época, en los años 50 vivía bajo el régimen militar de Odría, lo que se conoce como el Ochenio de Odría. Bueno, un detalle que quizás sea necesario mencionar es que justamente el padre de Mario, Ernesto Vargas, era partidario de Odría. Entonces él era, digamos, seguidor de estas ideas de que la milicia o los valores militares o la disciplina militar, ¿no? Era lo más óptimo, ¿no? Incluso también, y bueno, en esa época también lo militar, la disciplina estaba relacionado también con ser un poco más masculino, digamos, entre comillas, y eso es lo que quiere para su hijo, ¿no? Entonces lo manda al colegio militar. Y justamente vemos que Lima, ¿no? En ese momento está creciendo y ocurre lo que se llama la corriente migratoria, ¿no? Del campo a la ciudad, ¿no? Entonces Lima se va llenando de gente de distintas clases sociales, de distintas, digamos, bueno, creo que ya no se dice razas necesariamente, pero digamos distintos colores de piel, digamos, y eso es lo que en realidad causa mayor discriminación porque hay mayor diferencia entre las clases sociales. Y eso, lo que estaba pasando, digamos, en el país o en Lima, también lo puede ver Mario Vargas Llosa en el propio colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio no solo también estaba bajo el régimen militar, ¿no? Porque finalmente era un colegio militar, sino también pudo ver a sus demás compañeros, los otros cadetes, que también provenían de distintas regiones del país. Pero eso es lo que le sorprende a Mario y también le sorprende justamente este ambiente de violencia con el que se encuentra. Porque para él, siendo un, digamos, muchacho, no necesariamente de clase alta, pero clase media quizás, fue un choque bastante fuerte el que vivió en el Leoncio Prado, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, lo que decía es que él había estudiado antes en el colegio La Salle y al menos en la época, el colegio La Salle era un colegio en el que iban los estudiantes pertenecientes a familias de clase media alta. Entonces había cierto estatus y los comportamientos, incluso de molestar al otro o el bullying, digamos, que ocurrían
en ese ambiente no era para nada similar a cómo ocurría en un ambiente de clase un poco más baja, digamos, ¿no? Que era el Leoncio Prado. Ahí lo que él dice es que incluso las peleas entre colegiales eran casi a muerte. Me acuerdo que lo comentó en una entrevista. Y resalta que le chocó bastante a él, porque luego él pudo conversar con otros compañeros de clase que tuvo en la época, y lo que le sorprende es que a ojos de los demás, que también vivieron lo mismo que él, eso era normal. Para ellos no fue tan traumático. Justamente quizás ese contraste, ¿no? Es lo que lo marca. Y esta novela, que ya vamos a analizar en breves momentos, es de alguna manera catártica para él, porque él dice que todas estas vivencias, Mario tenía la necesidad de contarlas. Pero claro, y como bien decías, Luisa, efectivamente, eso implica que haya elementos autobiográficos en la novela. Entonces, vemos estos esbozos, ¿no? O referencias a su propia vida. Sin embargo, hay que recordar que después de todo es una novela. Entonces, a partir de esa realidad o digamos de sus propias experiencias, crea una ficción, ¿no? Entonces, tampoco podemos decir que es una autobiografía, ¿no? Hay que ser cuidadosos con eso. Sí, concuerdo perfectamente contigo. Y bueno, otros elementos biográficos que se podrían tomar en cuenta de la obra es también la mención de las calles, ¿no? De la ciudad de Lima y Mm, sobre todo de hecho, ujú, de todos los barrios de Miraflores, ¿no? Creo que no lo mencionamos, pero Mario cuando viene a vivir a Lima, primero vive en Magdalena del Mar, luego se traslada a La Perla en el Callao, finalmente, bueno, los familiares de él vivían en Miraflores, entonces él ujú. acostumbraba a visitarlos y entonces justo alguna de esas calles que recuerda las menciona en esta obra, en la ciudad de los perros. Como tú dices, ¿no? Dentro del colegio comenzaba a relacionarse con un montón de alumnos que venían de otras partes del Perú. Y bueno, ello también lo representa en sus obras con los personajes juveniles que aparecen en cada capítulo, ¿no? Y bueno, y también incorpora chapas, se podría decir, sobrenombres, ¿no? Que tienden a relacionar al alumno con ciertas características de procedencia. Sí, claro, los apodos, ¿no? Que al parecer es algo bien latinoamericano, ¿no? Ujú. Y sí, efectivamente, ese tema de que mencionas, ¿no? Las calles son reales, existen, ¿no? Tal era el grado de apego a la realidad que incluso la misma novela, al menos hasta unos pocos años atrás, ya no sé si seguirá siendo publicada de la misma manera, pero venía con en las primeras páginas un mapa de Lima, precisamente para ubicar las zonas que Mario Vargas Llosa mencionaba en la novela, ¿no? Y es que sí, o sea, como es que todas las calles existen o existían, ¿no? Quizás ahora existen con otros nombres, pero era posible básicamente recorrer las mismas calles, el mismo, o hacer el mismo recorrido que muchos de los personajes de la novela hacen, ¿no? Y eso es bastante interesante porque incluso la municipalidad de Miraflores también tenía hasta hace un par de años, vi que la última vez fue, si mal no recuerdo, en el 2018, que hasta ese año ofrecía cierto tour por las calles que mencionaba Vargas Llosa en sus novelas, ¿no? Entonces, sí, es algo bastante que llama la atención, porque Miraflores era digamos, el barrio de nuestro personaje, no sé si principal, pero al menos uno de los principales, ¿no? Que es el poeta, Alberto. Bueno, y ya pasando al análisis de la obra, quizás venga bien hacer un pequeño resumen, un breve resumen, ¿no? Y es que la obra trata de un grupo de alumnos, cadetes, un colegio militar, en este caso el Colegio Militar Leoncio Prado, que queda en La Perla, Callao, y simplemente se narran sus vivencias, ¿no? Cómo conviven en este ambiente que resulta un tanto violento para ellos, cómo logran lidiar con sus experiencias y cómo pueden procesar toda esa experiencia en su vida posterior, ¿no? Y lo que ocurre también es que dentro del colegio
hay un alumno, un cadete, que básicamente, digamos, sobresale porque no sigue al resto en cuestión de esta violencia que pueden mostrar. Porque, por ejemplo, podemos recordar que a los alumnos nuevos se le hace lo que ellos le llaman un bautizo, ¿no? Y un bautizo es básicamente le comienzan a golpear, a pegar. Entonces, eso es un ritual, digamos, que está ya fijo en el colegio, ¿no? Que los oficiales no saben de eso, pero los cadetes, los alumnos sí. Y bueno, teniendo este ambiente, hay un alumno que sobresale por no ser para nada violento, no calza en este ambiente, y es Ricardo Arana, que le dicen el esclavo. Y bueno, en una de estas campañas que los oficiales mandan a hacer a los cadetes, pues el esclavo, Ricardo Arana, resulta herido. Bueno, una bala perdida le cae en la cabeza. Lamentablemente fallece y vamos a ver cómo tanto los compañeros como los oficiales del colegio lidian o actúan con esta noticia. Uno de los elementos principales para destacar de esta obra es la representación de las masculinidades y esto cómo se relaciona con manifestaciones de violencia. Yo destacaría a tres personajes Los como principales, digamos. sí, como los principales y sobre todo Ujú. en base a sus características masculinas, ¿no? Teniendo al jaguar como la masculinidad más ruda, como el macho alfa, se podría decir, porque es justo él quien tiene el poder, el mando dentro de los demás compañeros. Es el que Ujú. siempre está ejecutando ciertos actos de violencia, ¿no? El que tiende siempre a ser confrontacional, y sobre todo porque en ningún momento de las dos partes de la obra, porque esta obra está compuesta por dos partes, cada una de las partes está compuesta por 8 capítulos con un epílogo. Entonces, en ninguna parte del extracto de la obra se le ve a un jaguar con características de un joven afectado, se podría decir, a pesar de que sí le reconocemos carencias, ¿no? Sí reconocemos que su estancia en el colegio parte de una suerte de castigo familiar porque estaba en malos pasos. Entonces, el colegio, la institución representaba como un lugar donde esos malos hábitos se podrían revertir. Sin embargo, dentro de la institución continúa. Ujú. Y bueno, como otra de las masculinidades más resaltantes estaría Alberto Fernández, que sería el poeta, que sería también el personaje más relacionado con Vargas Llosa, ¿no? Por justamente el que Ujú. escribía, ¿no? Las cartas a sus compañeros y el que escribía las novelitas eróticas. Sí. A pesar de Entonces, que él mismo dice que no se reconoce mucho. sí, y bueno, en el caso de Alberto sí reconocemos un trasfondo, tenemos a su familia, creo que en su momento vivía con su madre porque había un distanciamiento en sus padres, pero luego vuelve el padre, se vuelven a juntar y no llega como que a afectarle. Él estaba más ensimismado en sus experiencias juveniles, ¿no? Es decir, las primeras relaciones que iba teniendo y sobre también su vivencia en el colegio militar y sus relaciones con sus compañeros y amigos. Entonces, él estaba más enfocado en esa parte. Se podría decir que era como la parte media de masculinidades que en ciertos momentos ejerce violencia para sobrevivir ante ese caos que es la institución y en otros aspectos, como en sus relaciones con sus pares, pues es más razonable, es más calmado y sobre todo a él le llega a afectar el Es deceso fatídico, ¿no? sí, El de deceso, Ricardo correcto. Arana. Y por último tenemos a Ricardo Arana, que sería más la figura masculina un poco cuestionable, ¿no? Sería el rechazo de toda representación o, bueno, estereotipos que se tienen sobre lo Lo masculino. masculino. Sí, sería totalmente lo opuesto. No llegaría a lo abyecto, es decir, no sería un rechazo a un aspecto más sexual. Creo que hasta ahí no llega, pero es un rechazo a las normas y a lo que intenta establecer la institución militar. La institución Ujú. militar intenta educar a alumnos rectos, serios y
Y Ricardo Arana era sensible en el sentido de que sufrió mucho esa transición de estudiar en un colegio normal, meterse a este colegio donde todos eran estrictos, eran cerrados. Sufrió mucho también que aparezca el padre, ¿no? Porque justo también acá también está un poco de Vargas Llosa, porque la historia de Ricardo Arana comienza vive con su madre en un momento y de pronto viene el padre que él pensó que estaba muerto y la mamá le dice, Ricardo, tu papá está vivo. No, nunca estuvo muerto. Y entonces el padre se viene a vivir a la casa, pero este padre como que entra a destruir toda esa tranquilidad y esa paz que tenía Ricardo, porque descubre que el padre es violento, es muy serio. Y también tiene estas ideas de que su hijo es muy afeminado, quiere enderezarlo, ¿no? Por lo Ujú. tanto, lo manda al colegio militar y entonces eso también a Ricardo le afecta mucho y es miedoso también, ¿no? Porque justo en algún momento creo que le llega a pegar su padre, ¿no? Defendiendo a su madre, y él se siente de la misma forma que en su casa después se siente desprotegido en el colegio. Y por otro lado, ilusionado porque se enamora de una vecina a la que no puede ver, a la que no se puede acercar, porque lamentablemente Ricardo no llega a tener esas salidas. Creo que son los fines de semana, cada cierto tiempo que obtienen los alumnos permisos. Sin embargo, él se gana varios pleitos, se gana varios castigos y termina siendo impedido a salir por muchas semanas. Sí, y también habría que quizás mencionar que si bien él es consignado, ¿no? O sea, se le impide la salida, eso tampoco se traducía necesariamente en que no podía salir, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Porque sus demás compañeros también estaban consignados, pero ¿qué hacían los demás? Siendo más astutos, digamos, o bueno, ni siquiera astutos, sino básicamente yendo contra las reglas, ellos lo que hacían es o al menos en la jerga de la novela, tirar contra, que es básicamente escaparse del colegio, a pesar de que supuestamente deberían estar, o la regla decía que se iban a quedar en el colegio durante el fin de semana, ellos escapaban y llegaban por la madrugada, ¿no? El domingo por la madrugada o algo por el estilo. Y todos lo hacían, a excepción de Ricardo Arana, el esclavo. Entonces él siempre es, digamos, más apegado a estas normas o, digamos, es más disciplinado o, pero también se podría ver quizás por el otro lado, o no sé, ¿no? Podría ser. ¿O acaso él tiene miedo de romper las normas? O sea, ¿se puede decir que él es miedoso? O más bien se dice que él es disciplinado, que él, bueno, sigue el reglamento. No sé si tienes algo que decir, Luisa. Puede ser como que el Mm. miedo a romper las reglas por las consecuencias que pueden traer si es que le descubren, ¿no? Creo que Ujú. los otros no tienen temor a ser descubiertos porque el castigo les da igual, son indiferentes ante las consecuencias, porque Ujú. son adolescentes también. Y en Ahí no cambio, sé. Ujú. Ricardo Arana siento que es más sensible a la idea del castigo por lo que representa, no es haber actuado mal, es haber ido en contra de las normas, es actuar anormalmente, porque no es lo que él haría en su cotidianidad, Mm. no sé, quizás. Claro, puede ser. Es que él tampoco entra en este juego, digamos, porque como mencionábamos antes, la novela plantea un ambiente en el que es sumamente violento y esa violencia está relacionada con la masculinidad, ¿no? Porque la masculinidad finalmente se entiende como, o está más relacionada a la idea del machismo, ¿no? El verdadero hombre es un macho y este macho es el que, bueno, justamente se muestra como un tanto violento o incluso sexual en el aspecto que toma a las mujeres o tiene una concepción de la mujer que es básicamente como un objeto, ¿no? Que, bueno, yo me satisfago y ahí quedó, ¿no? Y siguiendo esta idea, los cadetes entran en esa suerte de competencia, ¿no? Por demostrar quién es más masculino, quién es más macho, quién es más viril. Y en ese contexto es que los cadetes, me parece, rompen las reglas a pesar del castigo, porque entran en ese juego de, oye, quiero verme o quiero demostrar qué tan hombre soy. Mientras que Ricardo Arana, el esclavo, pues él no entra en el juego, no le importa, o sea, no va con su mentalidad. Entonces, al no ir con su mentalidad, básicamente no ve
opción viable, ¿no? Para básicamente romper estas reglas. ¿Por qué? Porque simplemente no quiere demostrar nada, no quiere demostrar ser macho, no quiere demostrar ser violento o no tenerle miedo a los castigos, ¿no? Entonces, para mí creo que va más por ese lado, ¿no? Y bueno, también retomando algo que acabo de recordar, ¿no? Retomando un poco esta idea de la masculinidad, por ejemplo, en el jaguar, ¿no? Es que sí, justamente teniendo o planteado ya este ambiente masculino, violento, etcétera, ¿no? El jaguar calza perfectamente y es por eso que es el líder, digamos, ¿no? Del círculo. Pero al mismo tiempo, ¿no? El jaguar se comporta básicamente como si fuera el, o bueno, no sé si se comporta, pero al menos en un momento, en una parte de la novela, habla como si él se sintiera responsable por ellos, ¿no? Porque dice, yo les enseñé a ser hombres, yo les enseñé a golpear, yo les enseñé a pelear, y no, como que hay cierta, digamos, responsabilidad que él asume, ¿no? como modelo a Y, seguir. ajá, claro, ¿no? Y también, ¿no? Algo que bueno, que caí en cuenta tan solo leyendo un artículo acá tengo la autora que es Cornelia Hochfeld. Claro, ella, por ejemplo, menciona, o, o bueno, básicamente me hizo caer en cuenta, ¿no? Que, claro, el jaguar, si bien esta voz que hasta, digamos, tres cuartos de la novela era desconocida y al final podemos saber que es el jaguar, ¿no? Podemos entrar al mundo interior del jaguar tan solo cuando él es el narrador, y él es el narrador tanto previo a su ingreso en el León Prado y Al post, final, ¿no? Al final, o sea, cuando ya acaba el León Prado, pero no tenemos acceso a su mundo interior durante su internado. Entonces, me parece bastante, o un detalle bastante curioso y peculiar, ¿no? Porque, ¿qué estará pasando por la cabeza del jaguar, ¿no? O sea, verdaderamente él, por ejemplo, él siente que tiene amigos. Y claro, y también concuerdo completamente con lo que dices del poeta, ¿no? Porque veíamos que el jaguar está en, digamos, en la cúspide de esta jerarquía masculina, si queremos ponerlo de alguna manera. El esclavo está en la base y el poeta es un personaje un tanto intermedio, ¿no? Me gusta, por ejemplo, cuál es la frase en la que Jesús Miguel Delgado se refiere al poeta, que él dice que es básicamente camaleónico. ¿Por qué? Porque él sabe adaptarse a las circunstancias. Porque podemos ver que él, nuevamente, él no es tan violento como el jaguar, pero tampoco es tan pasivo como el esclavo, ¿no? Entonces, pero él cómo demuestra su masculinidad. Entonces, él no necesariamente lo hace peleando, sino él lo que hace es, básicamente, tiene que recurrir a distintos mecanismos, ¿no? Y uno de esos es precisamente, por ejemplo, cosificando a la mujer. ¿Y cómo lo hace? Pues escribiendo sus novelas básicamente eróticas. Además que a través de sus novelas eróticas, él puede dar esta idea de que tiene suficiente experiencia sexual cuando no la tiene. También es bastante, digamos, astuto, ¿no? En cuanto a insultos se refiere, porque cuando él es el punto de las burlas de sus compañeros, él no se queda callado. Él básicamente devuelve, ¿no? Lo devuelve con otros insultos. Me acuerdo que hay un episodio, una parte de la novela en que me acuerdo que el negro Bayano, ¿no? Bueno, así le dicen al personaje, bueno, le comenta algo, ¿no? Le lanza como que una lisura, por decir, ¿no? Y él justamente responde con estas, también insultos que refieren a, bueno, a lo racial, a la raza. Incluso a partir de lo que dice y a partir de lo que escribe, puede, digamos, suplir lo que le faltaría de violento. O a través de esos medios, ¿no? Puede, digamos, también demostrar ser lo suficientemente varonil y viril, ¿no? Y él es consciente de eso, porque incluso en algún momento le dice el esclavo, me parece. O sea, yo me hago el loco, ¿no? Pero sé que en algún momento es necesario sí, bueno, pelearte, ¿no? Pero la mayoría de las veces yo simplemente me hago el loco para básicamente sobrevivir en este ambiente un tanto violento. como habías mencionado, Sergio, también está
En esta obra ha incorporado la idea de una relación entre las manifestaciones de masculinidades a través de el ejercicio de violencia, como también del ejercicio de la propia sexualidad de personajes jóvenes masculinos. Es decir, estos se encontraban en constante demostración de su masculinidad a través también de lo sexual. Por otro lado está el debutar en algunos casos y en otros casos es reafirmar su virilidad con una prostituta, en este caso la Pies Dorados, bueno, quien todos en el colegio conocen, ¿no? Y por último está las reuniones que tienen en La Perlita, que es como un barcito. Es como que un kiosco dentro del mismo colegio, ¿no? Sí, y quien Ujú. atiende es un tal Paulino. Les ofrece tragos, cigarros. Dentro de ese espacio comienzan también a tener actos obscenos entre ellos. Y entonces ellos experimentan constantemente esa confirmación y reafirmación de su sexualidad. Porque no exponerse a ello implicaría lo contrario, ¿no? Justo ahí es donde encaja Ricardo Arana porque él no quiere participar de esas actividades, de esos espacios, y entonces eso genera cierto rechazo por el grupo, y entonces él también se siente como que ignorado, un poco también desplazado, porque no encuentra dónde Ujú. poder encajar. Sí, claro, es sumamente interesante pues lo que mencionas, porque claro, se trata de básicamente demostrar la virilidad, ¿no? O la masculinidad, en este caso a través de la sexualidad. O sea, a ver, tú dices que eres hombre, a ver, pues básicamente ten sexo, ¿no? O algo así, ¿no? Y por eso es que La Pies Dorados es como, en esta novela es una referente para todos los, o la gran mayoría de los cadetes. Y también es bastante peculiar que el jaguar pueda digamos, resaltar en este aspecto también, porque si mal no recuerdo, hay en una parte en la que dice que, o la que se deja, digamos, o se insinúa que el jaguar incluso cuando va, a veces las polillas, así como las llaman, ¿no? Entre comillas, que son simplemente las, pues las prostitutas, ¿no? Las mujeres que están en estos prostíbulos, no le cobran. Entonces, más aún, ¿no? Tiene aún más poder en este ámbito en la que justamente la masculinidad, la virilidad lo es todo. Efectivamente, vemos que el esclavo no termina de calzar, digamos, porque no participa de esos actos, él no se siente cómodo, él no se siente a gusto. Acabo de encontrar justo una cita que había resaltado, y es que en una suerte de confrontación que tienen todos como compañeros, el esclavo hace una suerte de reflexión y piensa lo siguiente. En el fondo, todos ellos son amigos, se insultan y se pelean de la boca para afuera, pero en el fondo se divierten juntos. Solo a mí me miran como a un extraño. Creo que eso es lo que resume un poco esta diferenciación de masculinidad que se presenta en este ambiente, que es el colegio. Claro. Aunque ahí también se podría cuestionar, ¿no? Porque claro, esa es la perspectiva que él siente, ¿no? Es como él lo ve. Pero digamos, o sea, leyendo la novela y viendo la interacción entre cada uno de esos personajes, ¿podemos verdaderamente decir que, o sea, son amigos o simplemente o es una manera en que simplemente están conviviendo, ¿no? Y tratando de, digamos, sobrevivir en esta jungla, digamos, metafóricamente, ¿no? O básicamente o comes o te comen. Incluso eso, creo, esa frase misma me parece que la usa en la novela. Entonces, por ejemplo, ahí sí, yo no sé si exactamente podríamos decir que son amigos, ¿no? Es como lo ve el esclavo, porque me parece que la amistad también sería un tema importante, ¿no? En la novela. Y me parece que lo podemos ver en, bueno, particularmente yo resalto dos casos, ¿no? Hablando de amistad, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de, primero que quizás la que menos se ve, pero me parece que se puede apreciar de todas maneras, es el entre Boa y el jaguar, ¿no? Claro, vemos que el jaguar y Boa, ¿no? O sea, Boa parece que verdaderamente considera al jaguar su amigo, ¿no? Pero claro, el jaguar al boa como lo ve, parece que no lo considera su igual. Y nuevamente, retomando lo que decía el esclavo, por ejemplo, hubo amistad entre estos dos personajes, quizás queda un poco difuso, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con la amistad entre el esclavo y el poeta, ¿no? Entre Ricardo Arana y Alberto Fernández. Porque, claro, hay cierta, digamos,
camaradería. Y bueno, y sinceramente, o sea, yo sí considero que al menos en un primer momento Alberto como que no sé si lo consideraba un amigo, pero al menos sentía cierta compasión por el esclavo. Y también quería como que hacerlo sentir que tiene a alguien, como que le preguntaba cómo estás, así. Pero claro, dado que es un ambiente hostil, él no quiere mostrarse débil, no quiere mostrar esa debilidad de ser vulnerable. Entonces, lo que hace, me parece, Alberto, es justamente esconderse tras una coraza, ¿no? O sea, como que tiene intenciones de verdaderamente preocuparse por el esclavo, pero lo transmite de una manera un tanto tosca, ¿no? Ya que estabas comentando sobre la amistad entre Alberto y Ricardo, pues es Teresa quien se podría decir que permite que su amistad fluya al inicio y que también desquebraja esa amistad. Y bueno, Teresa es una joven a punto de cumplir 18 años, vive con su tía, es de familia muy humilde, justo es su tía quien siempre está como que empujándola a salir, a conocer gente. Y es esa típica tía que hace estos comentarios de, ya es hora, ¿no? Ya es hora de encontrar a alguien, ya es hora de casarte, a tu edad Ujú, ya estaba casada, embarazada. Y justo hace estos comentarios también, ¿no? De me quedaré ciega y nos moriremos de hambre si no haces algo. No dejes escapar a ese muchacho. Tienes suerte que se haya fijado en ti. Los mensajes por parte de su familiar intensifican a Teresa a tener que entrar siempre en contacto con varones, ¿no? Y los varones con los que tiene contacto son Alberto, Ricardo y en su momento el jaguar. No tenemos claro si es que los tres sabían de la existencia de alguna relación o de alguna Teresa en sus vidas, o si era la misma Teresa. No tenemos bien claro en el libro, pero sí estamos seguros de que se trata de la misma en todos los casos. Con respecto a la relación que Teresa y Ricardo tenían, simplemente nunca se llegaron a hablar, solamente se vieron en la vecindad, se podría decir, ujú. y parte de Ricardo el interés, ¿no? Y esa manifestación de interés le hace saber a mismo Alberto, y es Alberto como que el encargado de llevar ese mensaje a Teresa porque estaba castigado, ¿no? Estaba consignado. Sin embargo, en el proceso que va conociendo Alberto a Teresa, como que inicialmente no hay un interés. Recordemos que Alberto tiene un estatus un poco mayor y Socialmente, ¿no? Ujú. sí, socialmente y económicamente, pero eventualmente conforme va compartiendo con ella, va sintiendo cosas y ya ahí comienza una primera ruptura de esa amistad entre Ricardo y Alberto, porque Alberto ya desiste de ser quien escriba cartas y le Ujú. comenta muy poco de lo que conoce a Teresa. Claro, me acuerdo que en esa parte el esclavo incluso le reclama, ¿no? Estás escribiendo cartas a otros y ¿por qué a mí no? ¿No? Y Alberto se hace loco, ¿no? Claro, y bueno, un poco para retomar algo teórico, una antropóloga peruana, Norma Fuller, hace un análisis de los estereotipos de la feminidad que se presentan en las obras literarias de Vargas Llosa como de Bryce Echenique, y ella comenta de que hay dos tipos femeninos que siempre presenta en sus obras. La pituca, una joven, casaderas de las familias de las clases altas que presentan una imagen aséptica y un rostro lindo y un cuerpo asexuado. Esa es una construcción de feminidad que se presenta en la obra Vargas Llosa. Y por otro lado están las marrocas, que serían unas jóvenes de clase popular que busca ascender por medio de una alianza matrimonial con los jóvenes de la clase alta. Y una forma de ascender sería ofrecer favores sexuales. Por lo tanto, ese sería el distanciamiento con las pitucas, porque las pitucas, si bien serían mujeres con quienes estaría correcto casarse, estas no ceden. Por lo tanto, haciendo esta suerte de inferencia, Teresa encajaría como una maroca, en el sentido de que forma parte de un status quo muy bajo. Si bien no ofrece favores sexuales, es decir, no incita a la sexualidad, su sola presencia genera algo en Ricardo, en Alberto y en el Jaguar. Y sí o sí notamos de que hay una intención por parte de su alrededor de que ella ascienda, de que no se quede ahí, ¿no? De que ella busque a este pretendiente idóneo para poder salir de la pobreza. Y claro, y es curioso porque, o sea, si bien no lo vemos quizás
tan recurrentemente o claramente, como que hay ciertos esbozos de que sí, o sea, Teresa despierta cierto impulso sexual en los varones, por ejemplo, con el jaguar, sí lo hace, el jaguar siente en algún momento, me acuerdo, no me acuerdo exactamente cuál era la escena, pero me acuerdo esta frase, ¿no? Que básicamente dice, y sentí un deseo, creo que Teresa le había tocado como que la mano, había cierto roce, y ahí dice, como que sintió cierto deseo, un impulso, que obviamente, porque creo que estaba en el cine o algo así, como que se contuvo, evidentemente, ¿no? Pero, o sea, Ujú, yo tomo como que un roce, una suerte de choque de manos, es algo mínimo, ¿no? Son los personajes masculinos, perciben esos deseos, ujú. mas no es Teresa en sí que busca provocarles como tal. Ah, claro, ajá, Yo siento que es como que ella está siendo tal cual es, una ujú, joven disfrutando de su vida, siendo calmada, no siendo tan no impulsiva, hasta te podría decir que poco expresiva. Probablemente hace ciertos movimientos o ciertas expresiones que despiertan algo en la otra persona, ¿no? Porque creo que en ujú. su momento Alberto dices, con solo verla, creo que se sonroja, algo así, comienza a sentir, esta es. Ajá, sí, porque incluso cuando está durmiendo o algo así, como que se le viene la imagen de Teresa, ¿no? Entonces él, la verdad, está templadazo, pero, pero luego, bueno, no se va a dar porque justamente para Alberto, todo lo que implica el colegio, ¿no? O sea, con todo lo que implicó Teresa, finalmente, creo que también lo mencionábamos antes, ¿no? O sea, finalmente Teresa va a ser un recuerdo de lo que fue el colegio y de lo que pasó con el esclavo, entonces era mejor olvidar. También estaría bueno decir que Teresa no tiene mucha agencia. Siempre la estamos viendo a partir de Alberto, a partir de lo que recuerda a Ricardo y Ujú. de lo que va viviendo Jaguar con ella, pero muy poco de ella en sí. Hace poco les leí lo que decía la tía de Teresa, pero es lo que decía la tía de Teresa. Ujú. Sí, claramente, porque, y me parece que eso se puede rastrear en el tema que estamos viendo que desarrolla la novela, ¿no? Porque finalmente me acuerdo que algunos lo ven como una novela de iniciación, ¿no? Este paso de la adolescencia a la adultez. Y este paso de la adolescencia a la adultez tiene que pasar por estas etapas de demostrar esta masculinidad, virilidad, y justamente me parece que básicamente el rol de Teresa es en función de esto, de estas masculinidades, ¿no? Ella va a ser una prueba para que puedan demostrar los personajes principales, ¿no? Qué tan hombres son, digamos. Y no, me parece que no es simplemente casualidad que justamente los tres personajes que podrían ser quizás los más importantes y que justamente estamos resaltando en este episodio, que no, son el jaguar, el poeta y el esclavo, justamente tengan relación con Teresa, ¿no? Porque finalmente Teresa, bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? Que puede ser la misma o pueden ser distintas, pero eso no importa, importa que el personaje masculino pueda demostrar o pueda hacer este paso, o pueda simplemente, digamos, claro, pasar esta etapa, ¿no? Que es el enamoramiento y esta relación que va a tener con las mujeres. Me parece que es un poco así, o sea, este rol de Teresa es básicamente secundario porque lo principal sería demostrar, ¿no? O, digamos, o mostrar cómo lidian los personajes principales, ¿no? Con esta suerte de prueba, ¿no? Que es la relación con una fémina, con una mujer. Claro, y de ahí podemos poner en oposición qué pasan con los personajes femeninos como las madres, tanto de Ricardo como Alberto. Entonces, ¿qué sería Ujú, si es que Teresa es esta suerte de símbolo que permite hacer esa transición de ujú, niño a adulto de los personajes ujú. masculinos? ¿Qué pasa con las madres? Sucede que las madres, entonces, en ese caso, son estas mujeres perfectas para matrimonio, ¿no? Son las madres por excelencia. Y sinceramente, para fines como para conocer un poco cómo es la narrativa de Vargas Llosa, yo creo que es una obra adecuada para leerla, como para iniciar también. Te habías mencionado una razón por donde se podría criticar a Vargas y es por la falta de representaciones femeninas. Ujú. No es que sea yo una feminazi ni nada de ello. Ok. La cuestión es Ujú. que creo que la coexistencia de representatividad, tanto femenina como masculina, hace más, no sé, Más rica como que la novela, más, la historia. sí, más rica en ese sentido, Ujú. porque
tenemos diferentes voces, diferentes formas de pensar, porque también así se refleja la sociedad, ¿no? El mundo convivimos entre todos, ¿no? Y Ujú, creo que eso no me permite un poco, o sea, llego a entender la idiosincrasia de lo masculino que me quiere mostrar Vargas, pero no logro conectar, ¿no? ujú, Porque siento que le claro. falta mayor información, ¿no? Y justo en este caso, en esta obra, el que no se haya resuelto la muerte del esclavo, yo que soy también consumidora de novelas de crimen, en todas ellas, pues llegamos a resolver el misterio, ¿no? Y acá no. Y si bien esta no es una temática de novela criminal, misterios, ¿sí? Pero siento que al recurrir a una muerte que no se resuelva y que pueden haber más de un culpable, no me hace apreciarla en ese aspecto también. Ah, y creo que algo a favor y algo que sí le voy a dar un punto a favor es la forma de representar la sociedad en ese entonces, ¿no? Y sobre todo un grupo de ella, ¿no? Es decir, la institución educativa militar. Creo que es una obra completa en sus descripciones en ese aspecto. Y sobre todo también que es muy biográfica en ciertos aspectos, recoge mucho del autor. Bueno, aunque él a veces no lo reconoce, por eso es que recojo con pinzas en los términos de Ujú. biografía autobiográfica. Siento que en ese aspecto es muy personal esta obra, creo que es la más personal. Y bueno, o sea, la verdad yo también recomendaría la obra, o sea, porque, bueno, a comparación de Luisa, que como que no le llama mucho la atención y está, obviamente, o sea, se entiende. Claro, aunque también podrías, bueno, se me ocurrió una crítica a tu crítica, ¿no? Porque, claro, o sea, porque también, ¿por qué exigir a un escritor que digamos que exprese la perspectiva femenina? O si la principal finalidad es justamente mostrar estas, digamos, masculinidades o qué sé yo, digamos, ¿por qué esperar esa representación de distintos puntos de vista? También es darle como que cierta responsabilidad, no sé si social del escritor, ¿no? Y bueno, no sé, creo que también se podría discutir un poco así, ¿no? O sea, los escritores también deben como que responder a eso, sí o no. No lo sé, como que lo dejo abierto ahí, ¿no? Volviendo ya al tema de la recomendación, yo sí les recomiendo, bueno, quizás principalmente por su importancia, justamente en la literatura peruana, y porque algo que quizás nos olvidamos de, o al menos yo no mencioné, es todo lo que le costó a Vargas Llosa publicar esta novela. Entonces, él estaba pasando por un momento en el que su sueño de ser escritor ya estaba a punto de resquebrajarse. Entonces, su última opción era publicar esta novela, porque para ese momento me parece que ya había sacado su libro de cuentos, que era Los Jefes, ¿no? Entonces, pero él quería ser básicamente reconocido como escritor profesional y para eso él tenía que ir, o al menos él consideraba que en Lima no iba a poder, entonces su sueño era siempre irse a Francia y en ese momento me parece que estaba en España. Entonces, cuando termina la obra, empieza a buscar editoriales y pues recibe negativa tras negativa, ¿no? Hasta que encuentra a Carlos Barral, ¿no? Que es el fundador de la gran editorial que ahora quizás muchos de nosotros conocemos, ¿no? Que es Seix Barral. Y es solo a partir de esta obra que, pues, debido también al franquismo, al gobierno dictatorial de España de ese momento, no era tan fácil hablar mal de una institución militar. Entonces, Barral lo que le propone a Vargas Llosa es, ok, muy difícil que te publiquen si es que los mandas editoriales porque no va a pasar la censura. Entonces, la propuesta que le hace es mándalo al premio Biblioteca Breve, ¿no? Porque si ganas, ahí sí tienes como que una mayor posibilidad de que te publiquen, porque finalmente eres ganador de pues de un galardón. Y eso hace, y pues gana el premio Biblioteca Breve. Un detalle curioso es que lo gana con el nombre de Los Impostores, ¿no? Lo pueden buscar también, me parece que está en YouTube, ¿no? Cuando pronuncian que esta novela ganó el premio, dice que con título provisional Los Impostores. Y tras ganar este premio y bueno, España en ese momento no la deja publicar, de todas maneras, pero tras unos meses, lo consigue, ¿no? Y entonces, haber recibido un premio por su novela, estar recibiendo elogios por parte de otros escritores, básicamente lo coloca en una posición en la que ya se siente, digamos, oficialmente
¿no? Escritor profesional. Y a partir de ahí empieza como que su obra posterior, ¿no? Como que propiamente empieza su carrera, digamos, de escritor. Y hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Pueden encontrarnos en el app de Podbean, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en Spotify. Los esperamos el próximo jueves. El siguiente episodio será sobre El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Gracias por escucharnos.